Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, sabéis que me llamo Pedro Pérez Melgar y después del vídeo de presentación pues he decidido hacer otro vídeo que sea fácilmente de entender. Fácil, pero por más vueltas que le doy no me queda más remedio que avisaros que este vídeo de 10-11 minutos no va a bajar porque he estado intentando minimizarlo, pero es que prácticamente imposible por razones de entendimiento, no por otra cosa. Me gustaría hacerles en 3, 4, 5 minutos, pero aquí no va a poder, ¿vale? Entonces, me vais a escuchar, el que quiera me va a escuchar durante 10 minutos o 12 por ahí más o menos, no creo que me vaya mucho más. La idea en este vídeo, por mi parte, es explicar el cómo se forma lo que es la molécula de CO2. ¿Lo veis? La molécula de CO2, que es el dióxido de carbono. ¿Por qué estamos hablando de esta molécula? Porque está continuamente en medios y bueno, pues vamos a entender un poco cómo se forma y después discutiremos sus razones, ventajas o inconvenientes, pero vamos a entender un poco por lo menos cómo se forma, ¿no? Lo cierto es que nosotros, la mayoría de los combustibles que tenemos en las casas, en los motores, las calderas, son combustibles fósiles, ¿no? Son combustibles que vienen de los hidrocarburos, combustibles que se sacan de la tierra y después se ponen para que nosotros lo utilicemos, ¿no? El carbono procedente el carbono procedente de los hidrocarburos, que después la tierra en su estado natural también produce dióxido de carbono continuamente, o sea que no vamos a confundir unas cosas con otras. Es cierto que, bueno, pues que ahora se está emitiendo mucho y parece ser que hay muchos que se alarman y dicen que el CO2 es el responsable de todo lo que está pasando. Vamos a intentar entenderlo y después hacemos algún debate o algo, ¿no? Las lecciones que tengo ideas de hacer son muy facilitas y que sean, pues, eso, sin rollos integrales ni cosas complejas, porque lo que yo pretendo es que vosotros lo entendáis y una vez que lo entendamos, pues después, pues, hablando podemos llegar a más sitios. Lo que voy a coger en un principio, fijaros aquí, estoy aquí dando vueltas en esto, es la molécula de metano. ¿Y por qué voy a coger la molécula de metano? Pues por una sencilla razón. Voy a utilizar como ejemplo el gas natural y resulta que el gas natural, que es el que llega en las ciudades por las tuberías para usarlo nosotros como agua caliente o para cocinar o para calefacción, resulta que ese gas natural suele tener en torno a un 90% de metano. Entonces me he planteado que esta es una molécula muy sencillita que tiene un carbono y 4 hidrógenos y que nos va a resultar muy fácil de entenderla y como consecuencia lo vamos también a extender al resto de hidrocarburos. Me parece que es por esa razón por la que he cogido el metano. Y eso es lo que me va a enseñar o nos va a hacer ver cómo se forma el CO2 procedente de los hidrocarburos. Insisto, procedente de los hidrocarburos. Bueno, esto que tenemos aquí es simplemente una diapositiva donde está todo agrupado y es simplemente para ver por dónde vamos a seguir las explicaciones, ¿no? Nuestras, no, mis explicaciones hacia vosotros. Vamos a tener un antes y vamos a tener un después. En el antes, ¿qué es lo que pasa? Pues si ponemos de ejemplo las calderas de las calefacciones de las casas, que entendemos más o menos todos cómo funcionan, el combustible que viene por la tubería trae gas natural y nosotros vamos a coger el metano del gas natural. Hay más hidrocarburos, pero vamos a coger el metano, ¿no? Que es el que más cantidad tiene. Lo mezclamos con el aire, fijaros, con el aire, que el aire tiene un 21% de oxígeno, que es lo que estamos buscando realmente el oxígeno, y vamos a intentar que se mezcle el O2, que es el oxígeno que tiene el aire, con el CH4, que es la molécula de metano. ¿Qué es lo que hacemos? Pues controlar la reacción y para que estos dos se inflamen, lo que hacemos es meter una chispa. Una chispa que es la chispa que lleva la bujía asociada y lo que hace realmente es iniciar la reacción. Hay un periodo de transición en el que se están mezclando y
Después, fijaros aquí, después de eso lo que tenemos es dióxido de carbono, que es lo que no queremos, pero ahí está, y lo enviamos al aire. Ese es el gran problema. Por eso dicen el dióxido de carbono es relativamente malo. Relativamente. Después ya discutiremos si es malo, bueno o tal. También por las chimeneas sale agua. El agua sale en forma de vapor, sale mezclado con el dióxido de carbono y también conseguimos calor. Bien, aquí tenemos lo que es el antes un poco más grande y más definido. Vemos que es la molécula de metano, fijaros que ya hemos hablado de ella. C, un carbono, 4 hidrógenos, y lo mezclamos con el oxígeno del aire, que está en torno al 21%, que es el O2. Le pegamos un chispazo y es de la manera que nosotros controlamos la reacción. Que lo que pasa a continuación en la caldera es que se van renovando los gases y según sale un gas entre el otro, pero como se encuentra con la llama ya se inflama y no hace falta chispa. La con una chispa es suficiente. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el periodo de transición, que es una vez que se ha producido la reacción, cambian nuevos elementos, aparecen los productos de la reacción y nos pasamos a la fórmula de la izquierda. La fórmula de la izquierda es el después de la reacción y el después de la reacción tenemos el dióxido de carbono, que es lo que no queremos, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Y resulta que no lo tenemos que tragar. Pues tenemos aquí el agua, que nadie habla de ello, es agua que sale con un poco de carácter ácido, sale por la chimenea, solo lo vemos en caso de invierno cuando las temperaturas son muy bajas, que es cuando vemos el vapor. Y lo que buscamos en toda esta reacción, ¿cuál es lo que buscamos? El calor. Fijaros, todo lo que hemos hablado para producir calor. El calor que lo vamos a utilizar para calentar agua caliente, para cocinar o bien para distribuir en las calefacciones, el agua caliente, los radiadores. Si hablamos de otros combustibles fósiles, por ejemplo la gasolina o el gasóleo, prácticamente la reacción es la misma forma de entenderla, y lo que nos va a pasar es que va a haber un proceso un poco más violento, entre comillas. Lo que va a hacer es desplazar un pistón. El pistón lo que va a hacer es va a hacer girar una biela. La biela con ruedas transmisoras va a ir a la rueda y la rueda genera un movimiento lineal. ¿Entender? Es lo mismo, pero básicamente lo que más quiero profundizar es, fijaros, es esta parte de aquí ahora. Esta parte de aquí es que cualquier combustible fósil de origen de los hidrocarburos, ¿no?, mezclado con oxígeno, controlando la reacción, nos va a dar CO2 más agua. CO2 más agua. Y este es el problema, por lo que dicen gente que técnicamente sabe bastante, que el CO2 es el origen de todo el problema. Yo aquí lo que pongo aquí de ejemplo, aquí debajo, es ejemplo de otros hidrocarburos, pero que al fin y al cabo lo mezclamos con O2, le pegamos una chispa, que puede ser las gasolinas y gasóleos, pero al final nos da lo mismo, CO2 más agua. Y aquí tenemos una última diapositiva que es un resumen para entenderlo. Un resumen, pero creo que es donde más lo vamos a entender. Fijaros, nos llegan las tuberías a casa por las ventanas de la cocina, donde esté la caldera, y el gas natural, a través de una electroválvula controlada, entra en el hogar de la caldera. El hogar es donde se produce la llama. La caldera se está renovando de aire constantemente y ese aire tiene un 21% de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que en el hogar vamos a tener la presencia de metano, CH4 y aire. Una vez que pegamos el chispazo se produce la transformación y entonces ya se produce la segunda parte de la fórmula. La segunda parte de la fórmula es el CO2, ese famoso, que lo que hacemos es extraerlo de la caldera, porque no nos vale supuestamente para nada, y lo tiramos a la atmósfera. Y lo mismo hacemos con el vapor de agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde va? A nuestro basurero de gases, que es la atmósfera, que después ya no somos capaces de reciclarlo. Y ahí tenéis un claro ejemplo, aquí la caldera. Lo que buscamos nosotros con todo esto impresionante que hemos hecho, lo que realmente buscamos es sacar calor para calentar los radiadores y el agua caliente, o bien cocinar las cocinas de gas, ¿no? Pues esto es todo lo que os he querido explicar y no me puedo bajar de este tiempo, así que me vais a perdonar que me hayáis tenido que aguantar este tiempo, pero creo que es una explicación fácil de entender y lo más fácil es que lo entendamos, ¿no? Bueno,
Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.